Por Fuerza Patria, la señora Adriana Serkis. Buen día, Adriana, bienvenida a nuestra casa, acá comenzando la mañana, el estudio Juan Germán de la Vox Populi. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un placer realmente estar acá con ustedes y bueno, y acá esperando qué es lo que la audiencia quiere preguntar también. Mientras tanto, le decimos justamente para la audiencia que el 2944-653333, lo digo rapidito, es el medio para que nos manden sus preguntas, sus mensajes y también para los que quieren las redes sociales. Así es, nos pueden escribir, nos pueden escuchar a través de Facebook y YouTube, nos buscan como Bariloche en redes. Esta nota que vamos a estar realizando a la candidata también va a estar transmitiéndose en vivo en Instagram, Bariloche en redes también. Tenemos mensajitos, Sergio, de Alejandro, dice Rocío, Sergio y equipo, firme con ustedes. Una de las preguntas que le haría a cada político. ¿Alguna vez pasó frío, hambre? Saludos desde Dinahuapi. Bueno, arrancamos. Qué pregunta. Y lo que decía bien Adriana, bueno, el viernes fue el lanzamiento, algo que se confirmó pocos días antes, tu candidatura, si bien habíamos hablado en su momento por teléfono cuando eras precandidata, y bueno, desembarcás en la política con preguntas como esta que hace este oyente, que está bueno, digamos, que todos lo digan, porque hay gente que llega a un lugar donde tiene que decidir en situaciones que desconocen, que ni siquiera, a lo mejor lo leyeron en los libros, pero a veces ni siquiera en los libros lo leyeron. Entonces, ¿qué significa para vos llegar y cómo te sentís ante esta situación? Que lo que plantea Alejandro en este mensaje es si alguno de los candidatos pasó frío, hambre, etcétera. Bien, bueno, en primer lugar contarles que quizás yo vengo de una familia de clase media con mi papá ingeniero, pero aún así habiendo sufrido los 90 que lo dejaron en la calle, que le causó un infarto en ese momento. Y cuando más chica recuerdo momentos en los cuales sabía que me daba vergüenza ponerme las zapatillas que me daban, pintarlas porque no había para cambiar zapatillas. Y quizás no poder comprar ciertos alimentos y seguramente al llegar a Bariloche no tener la ropa adecuada hace 33 años para andar por la calle y sufrir digamos, el tema del frío, el tema de mojarse, el tema de un montón de las cosas que nos pasan cuando no tenemos la posibilidad. Por eso creo que pasé por varias de esas situaciones, a veces por elección, a veces porque no daban las condiciones en ese momento. Cuando llegamos con quien era mi marido en ese momento, teníamos una sola beca de doctorado para sobrevivir los dos y había que alquilar y había que, digamos, pensar cómo hacer para llegar caminando al centro atómico donde estaba haciendo mi doctorado, porque a veces no daba para el colectivo, ¿no? Entonces, creo que quienes pasamos por esas cosas sabemos lo que es, pero sobre todo también, pasar o no pasar, también me parece que lo que importa es qué empatía nos genera y si nos da lo mismo o no nos da lo mismo que quienes nos rodean pasen y sigan pasando por esas situaciones, ¿no? El empezar a pensar, yo quizás por haber podido tener la posibilidad de llegar a una universidad pública, que no hubiera sido posible estudiar si no hubiera sido pública, gratuita, por eso es que me parece tan importante defender la universidad como un medio de cambio para mucha gente. Terminen o no terminen sus carreras, pasar por las aulas de una universidad pública nos brinda una amplitud de mirada que me parece muy importante defender, muy importante ese encuentro y esas posibilidades. Así que yo agradezco al Estado Nacional que pueda sostener eso como política pública, porque bueno, realmente me ha dado esa oportunidad. Mientras estudiaba, caminaba barrios, o sea, trabajaba, iba a la mañana a la universidad, a la tarde trabajaba y a la noche hacía un profesorado de enseñanza primaria, así que creo que... Sos una laburante. Creo que sí. Es decir, no venís de cuna de oro, decir, bueno, a ver, como uno ve por ahí, sobre todo en estos espacios del actual gobierno, donde empezás, hay a lo mejor alguno como vos, que ha laburado, pero la mayoría, decir, esto en la vida trabajaron, digamos, decir, no sé si en algún momento tomaron el colectivo. Bien.
Yo creo que también es importante señalar que la política también es un trabajo, también puede convertirse en trabajo. No, a mí no me interesa la carrera política en sí misma porque ya tengo mi propia carrera académica, digamos, de profesional. He trabajado de docente, como dije antes, mientras estudiaba, porque hice el profesorado, soy maestra. Me he encontrado con mis alumnitos que te dicen hola seño después de muchos años y son muy grandes. y después, más allá de eso, bueno, he dado clases en el Instituto Balseiro, en la Universidad de Río Negro, alguna vez en la Universidad del Comahue. Bueno, soy investigadora de CONICET, fui presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica y en cada uno de esos trabajos creo que el dedicarle compasión me parece que es importante, y cuando creemos que ese trabajo lo hacemos en función de no solo tu propia carrera personal, sino también del bien común. Yo creo que desde cualquiera de estos ámbitos en los que he tenido la oportunidad de participar, estuvimos tratando de formar equipos de trabajo, pensar en que yo en particular creo que la ciencia y la tecnología son un excelente agregado a nuestras posibilidades de tener una matriz productiva mejor, que eso se redunda en trabajos de calidad, en generar industrias que puedan ser más competitivas, en la posibilidad de tener un país que salga más a exportar que a importar, digamos, al revés del modelo que tenemos ahora, que trata de vender todo lo posible, digamos, como nuestros bienes y recursos sin ningún agregado de valor, y por eso es que creo que vale la pena intentar hacer política. La política la hacemos todas y todos, incluso cuando estás en tu casa cocinando y escuchando, cuando te relacionás con otras personas. La política es eso. Entonces, más allá de que muchas veces el tinte de político, política, se traduzca en alguien que no trabajó, que vive de él, digamos, y que está... Yo creo que a veces tenemos que revertir esa mirada, porque hay mucha gente muy valiosa que le dedica muchísimo tiempo y no... Yo he conocido, al menos en la gestión, porque bueno, el cargo de la presidencia de la comisión es un cargo de Secretaría de Estado, entonces te toca cruzarte con un montón de gente, y así como hay gente que solo le interesa llenar sus propios bolsillos de todos los ámbitos, en todos los lugares, público y privado, hay un montón de gente que le dedica realmente con mucha energía y mucha pasión, y yo me he enamorado de tanto gente joven como gente de mucha trayectoria que está permanentemente pensando cómo puede hacer para poder mejorar la calidad de vida de quienes nos rodean. Adriana, te escucho atentamente y te escuchaba cuando nos comentabas que venís de clase media, que tu papá era ingeniero, de que pasaste por la universidad pública y que te pudiste recibir. ¿Qué te genera hoy, ¿no? Que tantos profesionales, creo que a todos nos han dicho en la vida, nuestros padres, tenés que ser profesional para que el día de mañana tengas un buen laburo, para que te puedas solventar solo y tengas un buen ingreso, ¿no? ¿Qué te genera a vos que hoy la mayor parte de los profesionales que nos hemos quemado las pestañas leyendo, nos hemos roto el lomo estudiando, laburando, teniendo tres laburos, como vos bien decías, y además estudiar, seamos tan pocos o tan mal remunerados? Los docentes, los médicos que tienen una carrera mínima de 10 años. ¿Qué te genera a vos esta situación? Bueno, por un lado a mí me genera mucho dolor, mucha impotencia y mucha bronca, porque cuando se empezaba a ver una trayectoria de un país que tenía mayor redistribución, y eso se generaba en tener paritarias, en tener salarios más dignos. La mayoría de las áreas, como vos recién mencionaste, no solo en docencia, no solo en salud, en ciencia y tecnología es tremendo, en las universidades es tremendo, en, digamos, los jubilados, incluso jubiladas, digamos, todos han perdido el poder adquisitivo debido a esa inflación que supuestamente no existe, no hay inflación, pero sin embargo las cosas en estos últimos 18 meses han aumentado un montón, más allá del primer impacto que nunca se recuperó del cambio de gobierno, y nunca se han recuperado los salarios, ¿no? Ni los salarios formales, y mucho menos los informales, ¿no? Entonces, cuando la economía formal de quienes están en algún tipo de trabajo, ser empleados, empleadas, no pueden retener su poder adquisitivo, ni siquiera mejorarlo, hablo de simplemente mantenerlo, eso genera muchísima bronca, y lo ves yo veo mucha desazón, mucha
pocas ganas de participar, de pensar de que se puede cambiar. Sin embargo, tuvimos una época en la que eso fue posible, ¿no? O sea, lo que se distribuía y lo que, digamos, veíamos como cuánto se llevaba el capital de las grandes corporaciones y cuánto quedaba para los trabajadores y trabajadoras, había una mejor distribución. Todo el mundo se podía ir de vacaciones, podía ahorrar, podía pensar en planificar un futuro. Ahora, la sensación de estabilidad por una inflación más baja dio temporariamente una sensación de mayor estabilidad y hay mucha gente que sigue apostando, bueno, quizás estábamos equivocados o equivocadas, y sin embargo todo parece llevarnos al abismo. O sea, últimamente los datos económicos de aquel que puede leerlos, todos nos vaticinan un desastre como el que ocurrió en los 90 con la hiperinflación, como ocurrió en el 2000 cuando se terminó o una época que supuestamente era estabilidad para el fin de la era de Macri. Otra vez volvemos a repetir los mismos errores. Entonces, mi invitación es, de acá tenemos que salir en conjunto. A mí lo que me genera es ganas de, no solo de trabajar más, sino también de tratar de que se sumen otras y otros, porque solas o solos no vamos a poder hacer nada. Necesitamos que haya un conjunto de gente pensando en soluciones. Estamos conversando con la candidata a diputada nacional por la Fuerza Patria, justamente, Adriana Serkis, y para ir y venir un poco, por ahí no es una línea tan estructurada, pero volvemos a los orígenes y me gustaría saber, bueno, vos contaste, tu papá sufrió un infarto a partir de las políticas del gobierno, o entre otras cosas, cuando fue despedido siendo profesional, ingeniero, esto que recién decía Rocío, los profesionales tan poco reconocidos, los que realmente estudiaron, invirtieron, hicieron invertir a nuestros padres y todo el esfuerzo, y todo esto habla de un momento donde se ganaron esos derechos para estudiar, para tener una universidad pública potente, una universidad que está relacionada, que si bien empieza allá por principio este derecho a estudiar con estos jóvenes universitarios a principios del siglo pasado, pero se fortaleció con los inicios del peronismo, con la instalación de fábricas, en la última gestión, con la cantidad de universidades que se abrieron en la Argentina. De hecho, nosotros somos beneficiarios con una universidad que no teníamos propia, porque la Universidad de Comahue era de Neuquén, con la participación de Río Negro, pero siempre fue de Neuquén, y tuvimos la Universidad de Río Negro finalmente. Nada más y nada menos que hoy nos llenamos la boca y vivimos compartiendo información de todo lo que está haciendo acá en Bariloche solamente, no hablo de todo el resto de la provincia. Entonces, ¿de dónde viene esta cuestión tuya? Si primero partidaria, digamos, ¿cómo te considerás y desde cuándo descubriste tu vocación política partidaria? Bien, es interesante lo que comentás porque muchas y muchos de los que venimos de creer que los derechos sociales no podemos perderlos y que creemos y tenemos empatía con quienes, lo que va pasando, creemos en la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, nos dimos cuenta que éramos peronistas muy tarde, quizás. La verdad es que yo creo que después del 2000, yo estuve también, fui de las que me fui del país, me fui entre el 2000 y el 2004, escuché las palabras de Néstor y realmente a mí me conmovieron muchísimo. Y yo dije, si hace un cuarto de lo que está diciendo en ese discurso inicial, quiero estar de vuelta en ese país, quiero poder ayudar a que esto suceda. Podríamos habernos quedado en el exterior, pero la verdad es que ya nos fuimos pensando en volver y la verdad es que fue muy emocionante pensar de que ese país era posible. Entonces, desde ahí en adelante, quizás la participación fue un poquito más activa en el gremio de la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la Asociación de Profesionales de la Comisión. Yo tenía hijos chicos, así que cuando uno tiene hijos chicos, yo admiro a aquellas parejas o a gente que milita igual, con nenes chiquititos de acá para allá. Realmente en ese momento mi militancia quizás pasaba por otros lados, por ahí en dar clases en talleres para docentes, en otro tipo de cosas, pero bueno, teniendo niñez no es tan fácil, las tareas de cuidado, las tareas profesionales, las tareas, y después bueno, cuando ellos fueron creciendo y que tuve un poco más de tiempo para poder dedicarle a otras cosas, empecé simplemente más en los barrios, a trabajar en cooperativas, en
ese tipo de cosas, y ahí me lo crucé a Juan Grabois cuando él vivía en San Martín de los Andes. Me pareció impresionante la formación que venían a traer, que venían a tratar de complementar la formación política, digamos, política en este sentido, ¿no? En el sentido que yo creo que es la política. Pero nunca me imaginé estar metida yo personalmente como en un cargo de candidata, o la verdad que ni siquiera hasta el año pasado te diría que tampoco se me ocurría. Pero bueno, el cruzármelo también me hizo ver que lo que yo hacía en el laboratorio, en trabajos de alto nivel, de mucho nivel científico, que han recibido premios, que han hecho, por ahí se quedaba en ese lugar. Yo igual creo que esas cosas aportan a futuro, tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir teniendo una masa crítica de gente trabajando en tecnología y ciencia de alto nivel, pero al mismo tiempo hay que empezar a mirar más cómo eso puede llegar a solucionar los problemas concretos de los barrios. Entonces empezar a pensar, me dice, bueno, ¿por qué eso no se puede trasladar en algo más tangible? Y bueno, porque por ahí hace falta toda una infraestructura que todavía no está, y te empezás a dar cuenta de que en realidad puedes encontrar puntos de contacto. En ese momento el INTI estaba desarrollando una estufa que se llamaba Sara, y tratando de ver cómo eso se podía instalar en las casas, ver cómo funcionaban, ver cómo tecnológicamente las emisiones de esas estufas podían funcionar. Y empecé a meter en mi trabajo de investigación de CONICET o de la comisión, que un día por semana le iba a dedicar a esas cosas, y empezar a ponerlo en un plan de trabajo, y empezar a tener un trabajo de extensión con la Universidad Nacional de Río Negro, en donde ya daba clases 2 veces por semana a la noche, y poder pensar en que en una huerta comunitaria podíamos ver cómo mejorar la eficiencia energética, y a partir de ahí, bueno, empezar con esas cositas. Después, cuando vino la pandemia, también reconvertimos todo un laboratorio para hacer alcohol en gel para los merenderos, porque fueron las primeras personas que nos pidieron. Y bueno, no era la tecnología de alto nivel, pero era la que hacía falta. Y yo creo que a veces conjugar las dos cosas es lo que nos hace falta, desde la ciencia y la tecnología, empezar a encontrar esos puntos de encuentro. Y bueno, desde ahí siguió la carrera, ¿no? Después, bueno, fue el periodo de la presidencia, yo estaba mucho tiempo en Buenos Aires, y ahí me convocaron desde la Fundación de Desarrollo Humano Integral, o llamada Argentina Humana, como un lugar de pensamiento y un lugar crítico donde se arman documentos, donde se arman diagnósticos y propuestas concretas de trabajo desde las que estamos haciendo. Y bueno, y todo siguió así hasta que llegué a este lugar. Adriana, hoy, bueno, en este presente sos candidata, como dijiste, sos candidata de la fuerza de Juan Grabois, que es Patria, ¿no? Grande. Patria Grande. En este, bueno, se mezclan entre Fuerza Patria, todo, se mezclan. El hecho de que seas candidata y representando a un espacio que le da una mixtura diferente, porque por lo general uno decía, bueno, acá en la campo era el sorismo, y ahí está, digamos, hoy irrumpe Patria Grande en Río Negro, con la incidencia que ha tenido Grabois, sobre todo en cuanto a los derechos de pueblos originarios, el planteo, digamos, con tema Lago Escondido, que no es un tema menor, se habla poco, en esta campaña se está hablando menos todavía. Yo sinceramente, digo, la traigo a la mesa, no porque quiera ponerla, sino porque de donde lo escucho, hoy por hoy, la única que escucho seguir hablando fuertemente de eso, Magdalena Darda, que integra la fuerza en la provincia, la misma fuerza que hoy está compitiendo. Digamos, los derechos, todos estos derechos que están siendo avasallados. Recién hablamos con, bueno, y escriben un mensaje de esta gente de la CENAF con sus conflictos, donde tenemos instituciones que siguen funcionando, no sé para quién, porque parece que el pueblo es lo último, digamos, es como tener migajas para los pobres. Bueno, la CENAF es eso, así, bueno, tenemos esto para tener, como antes las damas de caridad, en la época que uno lo vio en las películas de la época de Evita, donde estaban las damas de caridad y se enojaban porque hacían festivales, pero no le solucionaban la vida o el futuro a los pibes. Bueno, hoy parece lo mismo. ¿Cómo ves el tema de derecho, y si crees que podés llegar a llevar la voz de Río Negro en particular al Congreso de la Nación, independientemente de lo que diga el partido peronista? Bien. Lo de independiente del Partido Peronista yo creo que no es, porque en los principios justamente del propio movimiento peronista están estos derechos incluidos. Entonces, ya de por sí creo que simplemente hay que seguir escuchando al pueblo. Todo el movimiento, yo he ido alguna vez al Lago Escondido en alguna de estas de estas caminatas cuando todavía no eran oficialmente así, para tratar de acompañar este reclamo. Y creo también haber estado tratando de enterarme, interiorizarme un poco de cómo vienen esos reclamos
históricos en cada uno de los puntos de la provincia donde están presentes. Así que espero poder representar eso, espero poder llevar esas voces, espero poder seguir escuchando. Tengo muchas compañeras y compañeros que estamos pensando en justamente cómo tener información de cada uno de las temáticas. Y bueno, en la zona del Bolsón en particular nos interesaría mucho poder seguir estando presentes de muchas maneras. Así que sí, espero que sí, espero que podamos ser una de las voces que se alcen para que no se sigan avasallando derechos de todo tipo. Este en particular territorial nos importa cuidar no solo la vida, sino también el futuro sustentable del país. Y eso tratar de ver cómo se acompasa con crecimiento también. Así que productivo, económico, pero sin dejar de lado esos derechos básicos. Y para ir por ahí redondeando en esta, que quiere decir una previa, porque esperemos antes de las elecciones poder desarrollar algo más, más allá del pasado y teniendo en cuenta tu formación, que es académica, y la cantidad de recursos que nosotros vemos. De hecho, el gobernador se pasea diciendo, bueno, acá tenemos de los fondos petroleros, como si el petróleo en este momento fuese lo único, siendo que proveemos de energía a las grandes ciudades que producen. Tenemos dos ciudades, una la principal ciudad turística de invierno y otra gran ciudad turística que es para el verano, como es Las Grutas, digo, y no voy a describir la cantidad de recursos que tiene Río Negro en sí. ¿Crees que en algún momento se pueda empezar a integrar, digamos, a tomar los recursos, que es peleárselo a las grandes corporaciones? Porque estamos hablando del otro lado, no es que a la nada, porque por ahí se pelean los recursos y queda del otro. No, acá sabemos que hay corporaciones que están trabajando, no sé si estás inmiscuida en ese, si has investigado en ese tema, quiénes son, cuántos se llevan y qué porcentaje nos queda a los rionegrinos. Bien, por supuesto que estamos trabajando en tratar de ver todas esas informaciones que son fundamentales a la hora después de empezar a pelear, no solo como provincia, sino como nación también, estos recursos. Creo que Neuquén está siendo un poquito más soberano en cuanto a su defensa y al uso. Compartimos las hidroeléctricas, por ejemplo, con ellos. Y tenemos algunos informes de la fundación justamente de esta Argentina Humana sobre el tema de las hidroeléctricas, quiénes son los que quisieran ahora, por cuánto las quieren regalar, si querés, o cuánto es lo que reclaman como derecho cada una de las provincias por el uso de estas hidroeléctricas en ese lugar limítrofe. Sí, también con las empresas que querían instalar el famoso hidrógeno verde, el tema de cuántas tierras está teniendo su fruto Fortescue, donde la idea es poner molinos eólicos para la generación de energía, pero al mismo tiempo sabemos que es una empresa minera, entonces hay un montón de intrincadas posibilidades sobre el desarrollo de las energías renovables también, más allá del paso del gasoducto y del petróleo, y cuánto es lo que la provincia les reclama para que eso no sea simplemente una actividad extractivista. Así que todo el tema que tiene que ver con energía y minería, la cantidad de producción que tenemos en nuestro país, sí, obviamente conozco bastante el plan anterior que había de transición energética, que había planteado la Secretaría de Energía, ahora simplemente ni siquiera tenemos un plan, y esos son un montón de políticas que deberían convertirse en políticas de Estado y que deberían trascender a los gobiernos, y eso es en lo que hay que trabajar fuertemente desde el Congreso Nacional, en tratar de tener una política clara, en poder saber cuánto es lo que se desarrolla el área energética y cuánto deja en las poblaciones y en los lugares que están. Me parece que eso es algo que hay que empezar a pelear muchísimo, porque eso después impacta en las tarifas, impacta en cuánto sale la boleta. Si uno mira cuánto y por qué hay subsidios o no hay subsidios en determinados lugares, cómo se negocia, digamos, la infraestructura necesaria para que cada hogar tenga gas natural en lugar de estar quemando leña. Me parece que cada uno de esos puntos son puntos en los que tenemos que trabajar muy fuerte para poder dar respuestas más concretas, y lamentablemente algunas son de largo plazo, entonces hay que trabajar lo inmediato, lo urgente, lo de que no se sigan quemando casas y intoxicándose chicos porque están quemando leña dentro de los hogares, hasta, digamos, los planes a más largo plazo que tienen que ver con una transición energética limpia y sustentable hacia el 2050 como cualquier país serio del mundo.
Y ahora sí, para despedirnos, tenemos las imágenes del viernes pasado, el lanzamiento que hicieron en la ciudad de Roca todos los candidatos de Fuerza Patria, candidatos dentro de los que nosotros tenemos algunos, digamos, vos sos una, Leandro Costa Brute en otro, y bueno, Ana Marce otra. Bariloche puede llegar a estar muy representada inclusive en los cargos, porque no es algo testimonial, digamos, alguien que entra cuarto, por decir un lugar, nada más que para figurar el nombre, sino que en los primeros cargos. ¿Cómo te sentís? Bueno, mañana tienen la presentación en Brown 1444 de Fuerza Patria, no sé si vienen de otros lados, solamente los candidatos de Bariloche. Bueno, ¿cómo te sentís y quiénes van a participar de este acto de mañana? Bien, mañana jueves. Bueno, vamos a estar presentes los candidatos y candidatas de acá de Bariloche, o sea, Leandro, Ana y yo, pero además la idea es convocar a todas las agrupaciones que se han sumado a Fuerza Patria, están obviamente convocadas para estar, a los gremios, de trabajadoras, trabajadores, a todas las militancias de cada uno de los sectores que están sumándose para discutir cómo le damos fuerza a estas candidaturas, que no son personales. Yo sigo insistiendo con que me animo a estar acá porque hay atrás un equipo de gente, porque hay atrás un montón de militantes que empujan, sostienen y con su fuerza, su alegría, su entusiasmo, me dan las ganas de poder pelear esto que es desconocido un poquito para mí y bueno, por eso es que estamos convocando a todas y todos los que quieran sumarse desde ese lado, desde la militancia, con representantes de todas las unidades básicas, de todas las fuerzas de la ciudad que vienen trabajando en este movimiento que creo que es representante justamente de todas las necesidades que tenemos, de poder establecer que donde nace una necesidad hay un derecho que tenemos que defender y eso lo tenemos que hacer entre todas y todos. Bien, Adriana, te agradecemos este rato. Para la gente que mañana quiera acompañar, Brown 1444 se van a estar presentando a partir de las... a partir de las 18:30, porque digamos entendemos que a partir de las 20 hay mucha gente que se va a querer ir a ver está la selección mañana, claro. Sí, entonces intentaremos ser lo más puntuales posible. Y si me dejas un pequeño chivito, el viernes en La Llave va a haber una actividad también de, digamos, yo soy parte de una murga de mujeres llamada Elementales del Humor. Mirá vos, qué interesante, no te tenía ahí. Y entonces tenemos una presentación en La Llave donde estamos convocando otras voces también y otros ritmos, con las Puliu, que es un grupo de mujeres haciendo bombo legüero, canto roda, también música más brasileña, al final Pelusa en el Pupo, así que una diversidad de ritmos, de géneros y qué sé yo, tratando de hacer un encuentro, justamente una tertulia, para poder encontrarnos ahí, así que aprovecho a invitar. Buenísimo, gracias por la invitación. Nosotros, bueno, los viernes hacemos el Viernes Espectacular, que contamos un poquito todos los espectáculos, así que seguramente vamos a estar hablando con alguien del grupo para estar charlando sobre esta presentación que contás tan interesante. Y bueno, entonces mañana 18:30, vénganse a las 18, Brown 1444, para poder conversar, para poder expresarle a los candidatos, para que cuando estén allá en Buenos Aires no se olviden de que salieron con un montón de esquelitas de acá de Bariloche, de Río Negro, llevando las necesidades de los barilochenses, de los rionegrinos, a la capital de todos los argentinos. Gracias, Adriana, por estar acá. Muchas gracias y bueno, los esperamos y las esperamos para que nos ayuden con su voto y con su militancia y con sus ganas, y nos vamos a llevar todo y esperamos ir y volver todo el tiempo que sea necesario.